nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. La soja es el principal cultivo de Argentina y ocupa más de la mitad de la superficie sembrada del país. La expansión sojera que se dio a finales de los años 90 fue la puerta de ingreso de materiales transgénicos y de la siembra directa, que transformaron la agricultura tradicional en un sistema sin labranza, pero altamente dependiente de la industria química y la biotecnología. En el mismo periodo de tiempo en el que se ha cambiado el modelo de producción desde la producción de alimentos a la producción de commodities agroindustriales que son transgénicos dependientes de venenos, se ha cambiado la forma de alimentarnos. En apenas 2 décadas, el modelo generó un boom productivo que extendió la frontera agrícola y duplicó los rendimientos económicos. Pero fue a costa de convertir a la agricultura en una actividad excesivamente atada a un combo cada vez mayor de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes. Que el modelo que hoy predomina en la agricultura no dio solución para el hambre del mundo. Mientras la superficie cultivada aumentó un 60%, el uso de agroquímicos creció un 1000% y la aplicación indiscriminada de estos productos empezó a evidenciarse en los suelos, el aire, el agua y en el tipo de riesgos a los que la población está expuesta. La química de síntesis echó al mundo un paquete terrible que a lo largo de 50 años fue mostrando qué bueno que es o parece que hace mal, hay que combatirlo, hay que sustituirlo y hay que prohibirlo internacionalmente. Los agroquímicos son una amplia gama de productos que se usan en el campo con distintos fines. Los fertilizantes, por ejemplo, aportan nutrientes. Hay otras sustancias que son reguladoras del crecimiento de las plantas y también están los plaguicidas, una gran variedad de químicos que se usan para controlar o combatir a otras especies que afectan el cultivo o que compiten con él. Los herbicidas para la maleza, los fungicidas para los hongos, insecticidas y otros tantos que se usan para tratar plagas como roedores, pájaros, gusanos, ácaros. El uso agropecuario de estos productos no es algo nuevo. Sin embargo, el tema está social y ambientalmente más vigente que nunca. ¿Por qué? En primer lugar, porque se vio con el paso del tiempo que estos productos no son tan inocuos como originalmente se creyó. Pero además, la manera en que hacemos agricultura hace que año a año se necesite más cantidad y más variedad de estos productos químicos. Y hay verduras, por ejemplo, a la que se les aplica un cóctel de más de 20 pesticidas. Los agrotóxicos o biocidas de síntesis son un conjunto de sustancias que se crean a mediados del siglo pasado para detener o controlar las plagas agrícolas. Pero no necesariamente hay que usarlos, no es una cuestión de receta estricta en la utilización de esos plaguicidas, porque hay algunos otros mecanismos por los cuales combatir las malezas o las plagas que estén presentes. Las plagas son básicamente controladas a través del control químico, digamos que es la metodología más utilizada a nivel nacional y a nivel mundial. En el camino se produce una incorporación masiva del sistema de siembra directa y eso sí lleva a que necesitemos controlar las malezas fundamentalmente en forma química porque ya dejamos de lado el control mecánico de la maleza. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunos herbicidas como la atracina, que se usa mucho, como el 2,4-D, y después el glifosato porque también incorporamos los cultivos transgénicos.
¿no? resistentes a ese herbicida. En la década de los 90, precisamente la campaña 96-97, se inscribe o se libera al mercado la soja transgénica, resistente básicamente a un herbicida que se llama, que todos conocemos, como glifosato. Básicamente ese producto tiene una acción total, es decir, controla todo tipo de vegetación. Entonces de repente el glifosato está siendo el 65% de nuestro mercado nacional de plaguicidas, seguido por el 2,4-D y la tracina, y después el otro pool de plaguicidas. Teóricamente eran para mantener las mal llamadas malezas fuera de los cultivos, para matar toda la vida del suelo y que solamente quede la planta que vos tenés como objetivo para cultivar, y fertilizar los suelos después de que, a fuerza de extraer con cultivos sistemáticos sobre el mismo predio, empezaba a empobrecerse y empezaba a generar conflictos. Desde el punto de vista agronómico exclusivamente, ya se sabe en la bibliografía internacional que las plantas o los cultivos que son tratados con glifo de repente son más susceptibles a algunas enfermedades. Las personas estamos recibiendo ese tipo de sustancias de manera permanente a través de la comida, a través del agua y a través del contacto simplemente con el ambiente, como ir a hacerte un picnic y estar ahí sobre un colchoncito de hojas secas que resulta que tiene una concentración de organoclorados bastante complicada. A principios de los 90, Argentina usaba 30 millones de litros de agroquímicos. 20 años después, para 2012, ya eran más de 350 millones de litros. En todo ese tiempo, la frontera agrícola se expandió y eso explica, en parte, el aumento de la demanda. Si hay más hectáreas destinadas a la agricultura, hay mayor consumo de estos productos. Pero hubo campañas en las que no se registraron cambios en la superficie sembrada y, sin embargo, el consumo de agroquímicos igualmente aumentó de un año a otro. El consumo y la aplicación masiva, rutinaria, sistemática de estos químicos está generando impactos en el ambiente, pero también en el campo, en la propia producción, porque hay resistencias, residualidad, fitotoxicidad, que curiosamente se resuelve con más agroquímicos. En Argentina nosotros producimos fibra y grano y somos agroexportador porque tenemos condiciones climáticas y de suelo que se generaron gracias a esos climas templados que posibilitan la producción agropecuaria. Y fue así durante mucho tiempo sin la necesidad de todos los plaguicidas que actualmente estamos usando. El nuevo paquete tecnológico ponía como desafío que iba a bajar el consumo de plaguicidas, que iba a generar una serie de beneficios. Claramente en el escenario actual esto está demostrado que lo único que hace es aumentar la demanda química y eso se ve cuando los rendimientos aumentaron 50-100% y el uso de agroinsumos un 900%, digamos. Ahí está claro la brecha que están entre esos dos puntos. Década y media ya se veía que más que proteger a la gente la mataba, por lo cual empezó a surgir un paquete muy grande diciendo estos son mejores y no hacen nada, y que inundaron el mundo del agro de las manos de las mismas empresas que más tarde fueron desarrollando semillas y productos resistentes a esas cosas que estaban ellos mismos vendiendo. Y lo que está pasando es que lo que se está viendo es que no alcanza con la mirada que se está teniendo de que, bueno, usé 1 litro, no me anduvo, usé 1,5 litros. No te anduvo, hace una mezcla, usa 2 litros. Se empezó usando 2 litros de herbicida para hacer barbechos químicos, ahora ya se están 10 litros, 11 litros. ¿Eso quién lo paga? Lo paga el productor. No solo eso, que en el ambiente 20 millones de hectáreas de soja que tengan 10 litros de glifosato, ¿cuántos millones está soportando el ambiente? Las consecuencias que vemos es que prácticamente no hay matriz ambiental en la que no encontremos una traza de estos productos que aplicamos tanto. Midiéndolo en los suelos de los campos productivos, está viendo que la aplicación es tan frecuente y en determinadas dosis
que a esta aplicación que se hace todavía no se degradó la anterior y así se va acumulando en los distintos suelos. Debería ser como un remedio que estratégicamente ante un desequilibrio uno lo utiliza para volver al equilibrio. Pero si yo me recetan un medicamento y al mes voy y le digo sí, estoy bien y me da el doble, acá para decir que estamos en un proceso de salud sería cuando dejamos de usar agroquímicos. Esto está ocurriendo en todo el mundo como parte de un proceso de avance de una industria biotecnológica que ha pretendido suplantar los ritmos y los tiempos de la vida en función de los ritmos y los tiempos de la macroeconomía de algunos. Este modelo que predomina sustituyó mucho los cultivos que eran recuperadores de la fertilidad por fertilizantes. Y ahí se entró en un círculo vicioso. Porque uno con fertilizantes repone unos poquitos elementos y la planta precisa más. Otra es que con altos rendimientos cada vez sacamos más del campo y reponemos menos. Están ahora saliendo las estadísticas oficiales de que se ha perdido más de la mitad de la fertilidad del suelo y no saben por qué. Cada ambiente va a decir cuál es el potencial de ese ambiente, ¿no? El tema es creer que el potencial lo podemos elevar y cuando queremos elevar ese potencial viene el aumento del costo y la artificialización de los procesos. Y el artificializar alguien lo tiene que pagar. Hoy vale 4 veces más hacer un trigo y el rendimiento solo se duplicó. O sea que estamos peor que en el año 90. Invertimos 4 veces más para sacar nada más que el doble. Ese modelo, lo decíamos en el año 99, 2000, iba a llevar a la pérdida de muchísimos productores. Ahora eso ya pasó. Los agroquímicos ya no son un tema exclusivo del campo. Como vimos en el bloque anterior, prácticamente no hay matriz ambiental en la que no haya trazas de estos productos. Basta decir que en la Antártida, uno de los ambientes menos intervenidos por el hombre, donde además no hay cultivos, se encontraron rastros de atracina, un herbicida de amplio uso que está prohibido en Europa desde hace más de 10 años. La atracina es una sustancia muy volátil, muy movediza en la atmósfera, que fue catalogada como pseudopersistente. ¿Esto qué quiere decir? Que el ambiente es capaz de degradarla, pero se usa tanto que no da abasto. Y entonces se empieza a acumular y a estar presente más o menos de manera permanente en todos lados. Este es solo un ejemplo de un producto para que podamos empezar a pensar la enorme carga química que soportan nuestros suelos, nuestro aire y el agua. Uno piensa que el río Paraná es tan grande y tan caudaloso que debiera diluirse. El problema es que las cantidades que estamos poniendo son tan grandes que muchas veces no se alcanza a diluir. En sedimentos de fondo de un río, en la zona baja de acá del Paraná, digamos, todo después desde la mitad de Santa Fe hacia abajo, uno está viendo concentraciones que son 2 o 3 veces las de un campo de soja. Implica que eso fue llegando y concentrándose en ese lugar. Una parte de la pulverización definitivamente queda en el aire. Uno puede manejar un cuerpo de agua, un río, un arroyo, una laguna, ponerle un sistema, filtrar, puede idear alguna tecnología, pero en la atmósfera no hay forma de controlar y la atmósfera es autónoma con su dinámica. Cuando llueve, eso que tenés disperso en el aire precipita y entonces cae en cualquier lado. Estamos recibiendo lluvias y tenemos en el ambiente sustancias que nunca se usaron en Argentina, por ejemplo, que se usaron en Centroamérica. En Centroamérica, con las altas temperaturas y la humedad muy fuerte, estas cosas suben a la atmósfera, las corrientes de aire las llevan por una cuestión convectiva natural hacia las zonas frías, hacia el norte y hacia el sur, y tenés a los esquimales con estos biocidas y nos tenés a nosotros con estos biocidas. Por eso, en algunas
Por ejemplo, hay algunos datos de Canadá que ven glifosato y AMPA en el medio de una ciudad y justamente son las masas de aire que están moviéndose, que tienen esa partícula que cuando llueve cae donde estaban. Implica que están presentes en el casco urbano, que se movilizaron de los campos hacia las grandes ciudades. Muchísimos pueblos del interior, plazas, donde están las baldosas que se juntan ahí en ese hilito, es común aplicar para que no crezca. Digamos, el glifosato es uno de los compuestos más usados como desmalezante en los pueblos del interior, en el casco urbano. O sea, la ubicuidad de estas sustancias es temible, porque la tenés en todos los cursos de agua, las tenés en todos los suelos y el resto del impacto socioambiental que me preguntabas es las tenés en los seres humanos. Está apareciendo en todas partes, en todo el mundo, en la cerveza en Alemania, en la miel en Uruguay, digamos, es muy masivo. Digamos, hay que bajar la carga definitivamente. De estos modelos, de estos sistemas de extractivistas son iguales en todo el mundo. Y lo que nos pasa a nosotros con los eventos transgénicos de soja y de maíz o de algodón, le pasa en Bangladesh con las berenjenas, les pasa en África con los algodones, pasa en Sri Lanka con el arroz. Cuando empezamos a trabajar en este tema, nos decían que no tengamos problema con los vegetales porque las medidas de control hacían que los vegetales estén en perfecto estado para el consumidor, ¿no? Fuimos a tomar muestras al mercado concentrador de frutas y verduras regional. Los resultados dieron que estábamos comiendo verduras con una carga de agrotóxicos por encima del límite máximo permitido, o sea, ese número que dice cuánto tu cuerpo se va a bancar de un veneno. Queríamos iniciar un monitoreo de aire para medir ya el glifosato presente en aire y lo que nos encontramos, ley obliga, es probar las gasas que se expusieron en el ambiente y las que se guardaron como control. Y cuando empezamos a hacer las control dijimos, bueno, contaminamos, compramos nuevas, compramos más, hasta que empezamos a decir, bueno, todas tienen, ¿qué pasa? Y cuando uno empieza a buscar en el historial, más del 90% del algodón que se produce en Argentina es transgénico. Lo que toques, lo que busques, tiene residualidad de este paquete químico que se instala en el mundo como la solución a todos los problemas de la humanidad. Hace ya algún tiempo que desde distintos ámbitos se viene advirtiendo que toda esta carga química que hay en el ambiente y en los alimentos está generando impactos en la población. El propio Ministerio de Salud de la Nación, en un libro sobre el uso de plaguicidas, advirtió por los riesgos asociados a este modelo productivo, que no tienen que ver solo con la posibilidad de intoxicaciones agudas por la exposición o el contacto directo, accidental u ocasional con estos venenos, sino con la posibilidad de que por el consumo y el uso masivo de estos productos y la contaminación del agua, del aire, del suelo, se llegue a afectaciones crónicas a largo plazo, incluso fuera de los ámbitos de aplicación de estos productos. En los pueblos del interior, donde se convive a diario con las fumigaciones, saben bien de qué estamos hablando. Estamos en ese momento conflictivo en donde lo que buscamos nosotros es que la gente no tenga problemáticas sanitarias a partir de las fumigaciones y que los productores puedan producir. Todo el tiempo este tipo de discusiones intentan darse en las secretarías de producción, direcciones de producción, ministerio de producción, y son cuestiones de salud, no son cuestiones de producción. Yo estoy protegiendo la salud de la gente y después vemos cómo poder seguir produciendo, pero básicamente estoy hablando de salud. Cuando las comunidades se preocupaban porque percibían que había enfermedades que antes no aparecían y que ahora aparecen con mucha fuerza, como por ejemplo cánceres, leucemias o linfomas, no estaban exagerando. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo para que esto pase? ¿Por qué en estos pueblos hay cada vez más casos de malformaciones congénitas?
¿Por qué en estos pueblos aparecen cada vez más casos de abortos espontáneos? ¿Por qué en estos pueblos nosotros estamos teniendo problemas respiratorios, problemas alérgicos y en piel que en otras épocas no eran tan frecuentes? Estamos enfermos, estamos evidentemente enfermos. Que no lo quieran reconocer formalmente es otro cantar, pero nuestra sociedad es una sociedad que está cada vez más enferma. Las alergias. El alérgico era un pibe en la escuela raro que los padres iban y hablaban con los maestros. Hoy todos tienen algún problema de alergia o son intolerantes a la celiaquía. La gente se vuelve celíaca. Encontrás patologías que no eran ocurrentes de manera espontánea, que eran hereditarias o muy raras. Depende de cada organismo que lo soporte más o menos. O que se acumule y en el tiempo el sistema inmunológico se fisure y termine en algún tipo de trastorno. Esto es lo que hoy se está viendo en muchos lugares. Entre el 2000 y el 2010 tenemos 10 años con una cantidad de casos nuevos de cáncer diagnosticados que es igual al total de la cantidad de casos nuevos diagnosticados del 2010 al 2015. El tema es que se asimile finalmente que es un tema de salud y a partir de ahí estamos hablando. No puede ser que la legislación que habla de cómo echar veneno al lado de la gente la haga un agrónomo y no un médico. O sea, no hay ningún toxicólogo, ningún médico en las mesas que debaten estas cosas. Y la gente lo está sintiendo, no necesita un paper, un trabajo científico que le diga que en su familia tiene alguien con cáncer, que tiene alguien con alergia. Mirémonos alrededor y todos tenemos un familiar con algún problema de esto. Entonces esto no es común, esto no es natural. En ningún lugar en Argentina están usando un solo químico al mismo tiempo. Están usando cócteles que incluso hay trabajos publicados por el Ministerio de Salud de Argentina que hablan de hasta 47 químicos en la misma campaña utilizados al mismo tiempo. Hicimos la campaña Mala Sangre, que fue la extracción de muestras de sangre a gente que vive en el campo y gente que no vive en el campo, los que vivimos en la ciudad. Y encontramos en todos residuos de agrotóxicos. Encontramos fundamentalmente la familia más temible, que es la de los organoclorados, que son sustancias químicas que en el organismo actúan como hormonas y que son persistentes. Se te quedan en el tejido graso del cuerpo. Cuando uno evalúa y busca en la bibliografía científica internacional con qué podrían estar relacionados, encuentra que hay trabajos científicos que dicen que efectivamente estos problemas de salud pueden tener relación con la exposición crónica o aguda a las sustancias que se utilizan en el modelo agroindustrial. Es otro tipo de agricultura el que promovemos y el que tratamos de llegar a la mayor cantidad posible de gente y en especial a los que ven que lo que les han ofrecido no les sirvió, porque cada vez gastan más, cada vez tienen más costo y se hace inviable este tipo de agricultura, ¿no? Las experiencias en agroecología en grandes superficies ya están a la orden del día. Hay muchísimas producciones en la provincia de Buenos Aires, no hablamos de Europa, estamos hablando de acá, Tres Arroyos, de Santa Fe, de modo que hay mucho ejemplo como para poder hacer una buena reconversión. ¿Cómo poder disminuir los impactos tanto agronómicos como ambientales? Diversificando. Es decir, que no sea la metodología química la única ni la más importante. Hay algunos otros emprendimientos más de la mano de una transición agroecológica o de agroecología pura que se van prescindiendo absolutamente de los productos y que tienen buenos rendimientos. Hay algunos productores, fundamentalmente aquellos que están más asociados a la tenencia de la tierra y que la pretenden dejar a sus descendientes, que están cuidando bastante qué aplican, cómo y dónde. Hay productores que dicen, los primeros 10 metros de mi campo están impactados por el vecino y yo acá no puedo hacer nada porque me daña todo. Porque hoy los modelos agroecológicos están inmersos en los modelos de producción actuales. Entonces, ver cómo estos modelos agroecológicos aislados se ven influenciados por la producción actual. A mí me parece que es importante que en cada lugar haya productores que comiencen a hacer experiencias y eso sirva para mostrarle a otros productores.
Este modelo productivo dependiente de agroquímicos lleva 20 años en América Latina, 20 años en los cuales la degradación de los suelos, el desmonte, la contaminación, la mayor ocurrencia de problemas de salud en las zonas agrícolas se fueron haciendo cada vez más evidentes. Mientras el mundo va poco a poco reconociendo los impactos ambientales y sanitarios del cultivo de transgénicos, Argentina, el principal exportador de harina y aceite de soja, el país que más glifosato consume a nivel global, todavía no tiene una ley que regule el uso de agroquímicos. No hay nada que indique cómo se aplican, cuánto ni dónde. Como mucho y de manera espasmódica, a fuerza de las luchas que se han dado en los llamados pueblos fumigados, se ha logrado restringir, prohibir las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales o del ejido urbano. Pero aún queda mucho por hacer para tomar conciencia de las implicancias que tiene esta manera de producir alimentos y para no olvidar que hay otras maneras de cultivar que pueden lograr rendimientos similares, pero en un ambiente mucho más saludable. Los esperamos la semana que viene con más Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.